En la primera parte de este trabajo lo que tenemos que hacer es montar el carro en una rampa para poder introducir el gato en la parte de abajo y ponerle dos trabas en los cauchos o llantas traseras. Y así evitar que el carro se llegue a mover cuando se esté haciendo el trabajo. Una vez que trabamos las ruedas traseras y que ponemos algún tipo de cover en la parte de abajo para evitar ensuciar el piso y sea más rápido y más fácil de limpiar, entonces subimos el carro, ponemos un burro o jack stand en inglés y entonces nos dedicamos a sacar la llanta. Al sacar la llanta yo la pongo debajo del carro por dos razones. Número uno, para que no moleste a la hora de trabajar con el carro, y número dos, por seguridad, ya que si llega a fallar el stand, la llanta nos protege debajo del carro. Una vez retirada la llanta, entonces comenzamos el trabajo de reemplazar todas las grapas de plástico del guardapolvo, porque es uno de los ruidos que tiene el carro. Y al sacar la llanta nos damos cuenta que el guardabarro o el guardapolvo está completamente suelto. Entonces lo posicionamos nuevamente en su lugar y comenzamos con el reemplazo de todas sus grapas de plástico para que quede en lugar nuevamente, ajustado. Una vez posicionado el guardabarro y ajustado, entonces comenzamos el desarme del tren delantero. Lo primero que vamos a quitar o a desarmar es el terminal en la tijera, que es esta pieza que acaban de ver. Y ahora vamos a trabajar con el muñón. Estos nombres que yo le doy a las piezas son nombres como las conozco yo, pero aquí en Estados Unidos las venden todas juntas con la tijera, y aquí en la descripción yo les voy a dejar el nombre de cómo se llama este kit. Ahora bien, una vez que desarmamos o quitamos las tuercas del terminal y del muñón, entonces nos vamos a terminar de retirar el terminal del otro lado y así poder retirar también el tornillo donde está el buje de la tijera. En Latinoamérica, las tres piezas que tiene la tijera son reemplazables: el buje, el muñón y la goma de microchasis. Pero aquí en Estados Unidos, para no perder tiempo en manos de obra, la pieza viene completa y se reemplaza completamente. Entonces nosotros lo que hacemos es simplemente retirar el terminal para entonces quitarle el tornillo que sostiene la tijera en la parte del buje y trabajar después con la goma del microchasis, que es el tercer punto donde está agarrado esta pieza. Normalmente cuando yo trabajo con mecánica siempre trato de lavar todo antes de comenzar, pero en este caso después de lavar aún estaba un poco sucio y lo limpio con brake cleaner o limpiador de frenos, que en mi opinión es muy bueno y muy fácil de evaporar. Recuerden que siempre que se trabaja con tren delantero, al terminar de hacer la sustitución de todas las piezas se tiene que alinear el carro, pero yo, para que no se vaya tan desalineado el carro, lo que hago simplemente es que copio toda la configuración que tiene la pieza vieja en la nueva antes de montarla. Una vez copiada la configuración de la pieza vieja en la pieza nueva, pues simplemente aprieto la tuerca del terminal y una vez que está apretada, entonces la tengo lista para montar. Esta pieza tiene una rótula y todas las rótulas necesitan grasa. Entonces lo que hago es que simplemente le pongo un poco, además de que cuando retiro la pieza vieja, con la pieza vieja se va también en la goma la grasa. Entonces la sustituyo por grasa nueva, y no en mucha cantidad, sino suficiente para que tenga en el área donde necesito que engrase. Una vez que engrasamos, entonces nos dedicamos a sacar el tornillo que sostiene la tijera en donde está el buje. Y una vez que retiramos este tornillo, entonces retiramos los dos traseros, que es el tercer punto del que le hablaba, en donde están las dos tuercas o tornillos del microchasis o goma del microchasis. Una vez que retiramos estas dos tuercas, entonces ya la tijera está completamente suelta y por la parte de adelante la saco. Aquí les voy a mostrar la condición en la que está la tijera vieja. El primer punto de la tijera vieja es el muñón, que está completamente reventado y la goma está rota y deteriorada.
El segundo punto es la goma del microchasis, que no está tan mal, pero está resquebrajada y de alguna u otra manera en la vibración eso también afecta. Y el tercer punto de la tijera es el buje. Si se dan cuenta, no solamente está resquebrajado y roto, sino que aparte de todo también está oxidado y esto crea problemas. Y aquí les muestro la condición de la tijera nueva. El muñón con su goma perfecta y por supuesto funcional 100%. Entonces esto quiere decir que la primera pieza está ok en comparación con la anterior. El buje de la tijera, que es la segunda pieza o el segundo punto, también está ok. La goma perfecta, nada de óxido ni de resquebrajada. Y en el tercer punto, que es la goma del microchasis, también no está resquebrajada, está en perfectas condiciones. Entonces, ahora sí, a montar la nueva tijera. Yo siempre que hago mecánica trato de mantener toda el área limpia y de esa manera podemos trabajar mejor. Siempre traten de hacerlo con limpieza porque de esa manera es como van a tener una mejor visibilidad de las cosas y se ensucian por supuesto menos. Yo lo voy a hacer de dos maneras. De este lado se lo voy a mostrar haciéndolo de una forma y del otro lado lo vamos a hacer de otra manera diferente, pero de las dos formas funciona. Todo depende de cómo se sientan ustedes de cómodo. Pero bueno, aquí vamos a poner primero el punto de atrás, que es la goma del microchasis. Son los dos tornillos o las dos tuercas de atrás. Y luego vamos a pasarnos a la parte de adelante, que vendría siendo en el buje de la tijera. Una vez que apretamos el microchasis y le pusimos el tornillo al buje de la tijera, entonces comenzamos a trabajar con el tercer punto, que es el muñón. Para hacer esto, si se fijan, yo utilizo un destornillador que me sirve de guía para que entre el tornillo de una sola forma. Si no entra suave el tornillo, tienen que buscar la manera de llevarlo con el destornillador porque pueden barrerle la rosca al tornillo y no se consigue como repuesto. Tienen que volver a comprar todas las piezas nuevas. Lo llevan con el destornillador y lo empujan con el martillo y ya de esa manera lo pueden apretar. Una vez que ya hayan puesto el tercer punto de la tijera, entonces vamos a poner el terminal. Recuerden que el terminal tiene una goma y esta goma necesita dos abrazaderas. Yo no recomiendo las abrazaderas que se ajustan con destornilladores de pala porque estas de alguna manera rompen la goma al final de todo. Estas mismas piezas traen una abrazadera que se va apretando y luego que se aprieta uno la va ajustando con el destornillador. Entonces utilicen la que trae el kit y en el frente traten de ponerle la original que trae el carro y de esa manera evitan que la goma nueva se vaya a romper en un futuro. Una vez que le pongan las dos abrazaderas, la del frente y la de atrás, entonces pues simplemente la ajustan y a lo que esté ajustada, lo único que tienen que hacer es darle un golpecito con el martillo para terminarla de cerrar y que ella no se vuelva a abrir. Pero con esto tienen que tener paciencia porque no es tan sencillo ponerla ni tan rápido como se ve en el video. Una vez puesta la goma, lo que tenemos que hacer ahora simplemente es poner el terminal en la tijera nueva y ponerle su tuerca para apretar. Del lado del pasajero o copiloto lo comenzamos con la retirada de las tuercas de la goma del microchasis. Luego de esto retiramos la tuerca del muñón y entonces también retiramos las dos tuercas del terminal, la que tiene adelante y desenroscarlo en la parte de atrás. Una vez que hagamos esto, entonces tenemos acceso al tercer tornillo, que es el que va a hacer que podamos retirar la pieza vieja para poder introducir la nueva. La pieza nueva la ponemos exactamente igual, tanto el buje de la tijera como los tornillos del microchasis. La única diferencia que vamos a usar aquí es con el muñón y era que en vez de guiarlo con el destornillador, lo vamos a guiar con el gato en la parte de abajo. Lo van a subir poco a poco, hasta que el tornillo entre fácilmente dentro de la tijera. Una vez que el tornillo entre, pues simplemente lo apretan y entonces trabajamos con el terminal. Para poner el terminal recuerden que tienen que enroscarlo. Una vez que lo enrosque ponen la punta y una vez que pongan la punta pues simplemente trabajan con la goma
con la misma abrazadera nueva que trae grande para la parte de atrás, y la pequeña traten de utilizar la original si todavía funciona. Una recomendación que les puedo dar para la abrazadera grande es que la cuadren con un destornillador de paleta o plano y luego la vayan cerrando con una pinza. Una vez que la tengan toda cerrada y ajustada, pues con el martillo solamente la cierran y de esa manera lo pueden hacer mucho más fácil. Cuando les hablé de la configuración del terminal antiguo, es simplemente saber dónde queda la tuerca que ajusta la punta del terminal, porque de esa manera va a quedar más o menos similar a como estaba el carro a la hora de desarmar el tren delantero. Una vez que terminamos de cambiar las piezas, entonces viene la parte de engrase. Los muñones por la parte de abajo tienen un agujero o orificio y ahí es donde va la pieza donde se va a poner el punto de engrase. Para engrasar, una vez que pongamos los puntos, pues simplemente conectamos la grasera o el engrasador. Este que tengo es manual y lo único que hago es conectarlo y empezar a bombear y revisar que en todas las áreas se vea lleno de grasa, o en oportunidades, si no lo van a cambiar sino que simplemente van a engrasar, que salga toda la grasa vieja. Cuando empiece a salir la nueva, se dan cuenta que quedó bien engrasado. Antes de volver nuevamente las llantas a su lugar, yo recomiendo que chequen o doblemente chequen todos los puntos que desarmaron, que todas las piezas estén puestas, que todos los tornillos estén apretados, que todas las tuercas estén en su lugar, que todo esté de acuerdo a cómo estaba antes de desarmarlo, porque esto es un poco delicado, ya que es la parte delantera y es la que controla el volante. Entonces, debido a que es muy delicado, tómense el tiempo de chequear correctamente, volver a utilizar las herramientas y pasar nuevamente por las tuercas, chequear que todas las tuercas estén apretadas, que todo esté como debería estar, que no hay nada raro ni diferente. Y una vez que ya hayan hecho el chequeo correspondiente, entonces podemos poner de vuelta las llantas. Yo las limpio por dentro y le quito cualquier grasa o cosas por el estilo para que de esa manera se puedan instalar mejor. No necesariamente lo tienen que hacer, pero bueno, ya que todo está limpio, pues tomarse el tiempo de hacerlo un poco mejor, no pasa nada. Se puede hacer y de esa manera queda bien. Le ponemos sus tuercas nuevamente, las apretamos y entonces retiramos otra vez el jack stand o el burro, y para hacer eso tenemos que levantar el carro y ponerlo nuevamente en la rampa. La rampa la tienen que volver a posicionar en su lugar porque es la que nos va a dar la posibilidad de poder retirar el gato o el jack, porque este carro es muy bajo. Y hacemos el mismo procedimiento en el lado del conductor. Bueno, mis queridos hermanos de habla hispana, espero que les haya servido de algo el video, espero que se hayan entretenido. Si fue así, no duden en dejarme su comentario. Por otro lado, si aún no forman parte de mi canal y les gusta el contenido que hago, pueden suscribirse y también marcar la campanita para que les avise cuando monte nuevos videos. También les dejo aquí abajo en los comentarios el lugar donde se compraron las piezas y qué se necesitó, teniendo siempre en cuenta la limpieza y las herramientas necesarias. Pues nos vemos en la próxima. Que Dios me los bendiga.